Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: «El que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él les contestó: «No exijan más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban: «¿Y nosotros qué debemos hacer?». Él les contestó: «No hagan extorsión ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias, sino conténtense con la paga». Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su grano, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esta pregunta hecha por la gente a Juan el Bautista es la misma pregunta que sin duda nos hemos hecho o haremos en algún momento de nuestra vida. Tú que estás escuchando la palabra de Dios, tú que te esfuerzas por hacer las cosas bien, por agradar a Dios con tus actos, probablemente te cuestiones si lo que haces o dejas de hacer está bien. Vamos a descubrir cómo aplicar el mensaje del Evangelio de hoy en nuestra vida familiar. Dice el Evangelio que la gente, unos publicanos y unos soldados, preguntaron a Juan ¿qué debían hacer? Entonces la respuesta a la gente fue un llamado universal al desapego, a la misericordia y al amor al prójimo. El que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. A los publicanos, quienes cobraban impuestos para el Imperio Romano, en lugar de condenarlos por trabajar para un sistema opresor, Juan les pide que ejerzan su oficio con honestidad y justicia. No exijan más de lo establecido. Y a los soldados, representantes de la fuerza y la autoridad, Juan les llama a la rectitud moral, al respeto por los demás y a no aprovechar su poder para obtener beneficios personales. No hagan extorsión ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias, sino conténtense con la paga. Vemos en el Evangelio cómo, ante la pregunta ¿qué debemos hacer nosotros?, Juan el Bautista adapta su respuesta a cada grupo de personas que se le acerca, basándose en su contexto y estado de vida. Este detalle no es casual. Muestra que la santidad no se vive de forma genérica, sino de manera personal, concreta y en armonía con las circunstancias de cada quien. Al respecto, San Francisco de Sales, en el libro Introducción a la vida devota, nos indica: Dios, en el acto de la creación, mandó que cada planta diese fruto según su especie. De igual modo, ordena a los cristianos, plantas vivas de su iglesia, que produzcan frutos de devoción según su condición y estado. De diferente manera han de practicar la devoción el noble y el artesano, el criado y el príncipe, la viuda, la soltera y la casada. Y no solamente esto, sino que hay que acomodar la práctica de la devoción a las fuerzas, a los quehaceres y a las obligaciones de cada persona en particular. En la sencillez de sus tareas diarias, una madre que enfrenta con paciencia el cuidado de sus hijos, los guía en la fe y soporta con amor los desafíos, está viviendo la santidad. Un empleado que rechaza participar en actos corruptos cumple con diligencia sus responsabilidades y trata a sus colegas con respeto, responde al llamado de Dios en su lugar de trabajo. Un abuelo que dedica un tiempo a sus nietos, les enseña valores cristianos y ora por su familia, transforma su tiempo de retiro en un servicio santo y fructífero. La santidad no depende de circunstancias externas, de un rol particular en la iglesia o la sociedad. Ser santo es responder con amor, justicia y servicio donde Dios nos ha colocado. El Concilio Vaticano II lo expresó de manera clara.
Todos en la iglesia son llamados a la santidad según aquello que el Señor les confía. Esto significa que no importa si somos padres, solteros, trabajadores o religiosos, la santidad no exige abandonar nuestro estado de vida, sino transformarlo en un camino de amor a Dios y al prójimo. Isabela llevaba una vida llena de actividades y responsabilidades que, aunque diversas, parecían conectadas por un hilo común: su profundo deseo de agradar a Dios. Como madre, esposa y empleada, sus días estaban marcados por rutinas exigentes que comenzaban antes del amanecer y no parecían terminar nunca. Pero además de estas obligaciones, Isabela había decidido comprometerse de lleno con el servicio en su parroquia. Participaba activamente en el grupo de liturgia, ayudaba en la catequesis y eventos benéficos, y cada acto de servicio lo ofrecía con devoción, convencida de que era una forma de corresponder al amor de Dios. Sin embargo, a medida que los días pasaban, una inquietud comenzó a instalarse en su interior. ¿Estoy haciendo lo suficiente para Dios? ¿Debería dar más de mí? A menudo se comparaba con otras personas en su comunidad. Veía a quienes parecían incansables, siempre al frente de nuevos proyectos, y eso la hacía cuestionarse en su entrega. Esa comparación alimentaba un anhelo casi obsesivo por hacer más, pero también una frustración creciente. Isabela sentía que su tiempo no era suficiente para cumplir con todo. Su jornada, ya saturada por el trabajo y las tareas del hogar, se volvía aún más pesada al intentar incluir nuevos compromisos. Había días en los que la frustración se convertía en un nudo en su garganta, mientras recogía juguetes del suelo o revisaba los correos atrasados del trabajo. Pensaba en las tareas que había dejado pendientes en la iglesia. Sentía que no estaba cumpliendo ni con Dios ni con su familia. Esa sensación de insuficiencia la invadía con más fuerza durante los momentos en que veía a su hija jugando sola, cuando respondía de mal genio a sus necesidades, cuando se daba cuenta de que había pasado días sin conversar profundamente con su esposo. ¿No debería mi familia ser también un lugar donde agrade a Dios? Pero al mismo tiempo, abandonarlo todo no era una opción. El servicio en la iglesia le daba propósito y le recordaba constantemente que su vida tenía un sentido más grande. Cada vez que participaba en un acto de piedad, como una oración comunitaria o un evento de caridad, sentía que su corazón se llenaba de una alegría única. Sin embargo, esa alegría a menudo se veía empañada por un sentimiento de culpa. ¿Estoy descuidando a mi familia? ¿Qué debo hacer? La contradicción la desgastaba. Había noches en las que, exhausta, se sentaba en la sala de su casa y se preguntaba si realmente estaba sirviendo a Dios de la manera correcta. La balanza de sus días parecía inclinarse constantemente hacia un lado, ya fuera hacia la iglesia o hacia su hogar, pero nunca lograba encontrar un equilibrio. En medio de esa lucha interna, Isabela comenzó a sentirse emocionalmente agotada. Había momentos en los que la frustración se transformaba en enojo, aunque nunca quería que eso ocurriera. Internamente se culpaba por no saber cómo manejarlo todo. Una tarde, mientras organizaba un evento parroquial, se detuvo por un momento y observó a su alrededor. Todos los que estaban allí parecían servir con entusiasmo, pero ella se sentía vacía. No porque no amara lo que hacía, sino porque sentía que su servicio estaba arrancando pedazos de su vida personal. En ese momento se dio cuenta de algo crucial. No era capaz de hacer todo, y tal vez Dios no le pedía que lo hiciera. Ese pensamiento comenzó a abrirle los ojos. Comprendió que agradar a Dios no significaba estar en todas partes o abarcarlo todo, sino ser fiel, amorosa, en las cosas pequeñas y cotidianas. Entendió que su hogar, su trabajo y su servicio eran igualmente importantes y que debía aprender a integrarlos, no a enfrentarlos. Con el tiempo, Isabela empezó a cambiar su enfoque. En lugar de llenarse de compromisos, aprendió a decir no a lo que no podía asumir. También se permitió disfrutar de los pequeños momentos con su hija y a valorar el tiempo que pasaba en familia. Como un acto de amor hacia Dios, descubrió que el servicio no era solo lo que hacía en la iglesia, sino también lo que ofrecía a los suyos, desde la paciencia hasta una simple sonrisa al final de un día difícil. Isabela no dejó de servir, pero sí dejó de compararse y de buscar en su servicio una validación que solo podía venir de Dios. En ese camino encontró paz, y así aprendió que la verdadera fidelidad no radica en cuánto se hace,
sino en cómo se vive, con amor y gratitud en el estado de vida que Dios le ha dado. Oración. Señor, gracias por el regalo de tu palabra, que ilumina nuestros pasos y nos muestra el camino para vivir según tu voluntad. Gracias por el estado de vida en el que nos has colocado, por las bendiciones que nos das cada día y por las responsabilidades que nos confías. Gracias por nuestras familias, nuestro trabajo, nuestros amigos y todas las oportunidades que nos permites tener para servirte y glorificarte. Ayúdanos a cumplir nuestras tareas diarias con amor, a ser fieles en lo pequeño y a encontrar tu presencia en cada aspecto de nuestra vida. Que todo lo que hagamos en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad sea una ofrenda agradable a ti y refleje tu amor al mundo. Amén.